Sí, por favor, los chicos a sus clases. Pueden tomar asiento nomás. ¿Sí? Pueden tomar asiento. Después vamos a cantar unos coros al final. Mientras recogemos los diezmos y ofrendas, ahí entonces cantaremos más. ¿Le gustó la detenida de verano de Franz? Eso, sí, a él le gustó. Qué bueno. Estamos detenida de verano, el calor empieza a ganarnos. Y damos gracias al Señor por aquellos que han podido salir, ¿no es cierto?, de Santiago a tomarse sus merecidos días de descanso. Y tenemos muy en mente que van a escuchar el sermón a través de la internet. Se va a mandar por comunicaciones para recordarles que vacaciones de la palabra no pueden tomarse. Así que vamos a estar conscientes del tiempo para estudiar la palabra de Dios, meditar en ella y dejar que ella nos hable. Realmente quiero que en esta mañana concentremos nuestra atención en aquellas cosas que el Señor ha venido enseñándonos en estos últimos meses. No puede ser que tú y yo vivamos en esta vida, que padezcamos lo que se padece a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de familia, a nivel laboral, también dentro de la iglesia, sin poder aprender algunas cosas de la boca misma del Señor a través de su palabra. El texto que me ha inspirado, debo decirle, hermanos, con toda confianza, que desde un comienzo, quizás un par de años atrás, el texto que el Señor puso en mi mente, y hay muchos más a lo largo de este periodo de tiempo, que el Señor ha grabado en el granito de mi mente, ha sido el Salmo 119, verso 71. Fue bueno haber sido humillado para yo aprender tus estatutos. La tribulación, la humillación, crisis, son todas buenas en las manos del Señor porque Él quiere enseñar. En el Nuevo Testamento se compara con la palabra en 2 Corintios capítulo 1, verso 4, donde se aduce que la consolación con la que nosotros hemos sido consolados en la tribulación, dice el apóstol Pablo, es la que usaremos para consolar a otras personas. O sea, dentro de nuestra vida cristiana, el texto en Santiago que dice, consideraos dichosos cuando os vengan pruebas y tribulaciones, se hace realidad. Lo que pasa es que tenemos caras largas, nuestras reacciones son tales, nos cuesta asumir el nuevo hombre en Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, para considerar dichosos el tiempo de prueba. Decimos, no, pero es natural, somos humanos. Sí, es cierto. Pero hay algo distintivo en el Hijo de Dios, en la hija de Dios, en el pueblo de Dios. Como se leyó recién en Miqueas. Pueblo de Dios somos. Y aquí yo quiero que hoy, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, otra vez el domingo, que por favor vayan pensando, anotando por favor, seriamente, cuáles son las cosas que el Señor les ha enseñado en este último año. ¿Qué han aprendido en medio de la humillación? Fue bueno haber sido humillado, dijo el salmista, para yo aprender. Y el texto continúa en el 72, Salmo 119, 72. Mejor es la ley de tu boca
que millares de oro y plata. Y aquí habla el salmista, el rey David, que tenía hartos millones en plata y oro. Pero llega el minuto en que él se da cuenta que a través de la tribulación, y no sabemos qué tribulación tenía, pero usted se puede imaginar la persecución de sus enemigos, que Absalón, ¿no es cierto?, su hijo, lo traicionara, un montón de cosas que sumaban sobre su ser, la administración local del reino, los enfrentamientos con otros reyes de otras naciones. No tenemos la menor idea lo puntual, pero sí sabemos que él reconoció que esa humillación, y qué gran humillación, ¿no es cierto?, en el Salmo 51, cuando cometió adulterio con Betsabé, y Natán el profeta le dice: tú eres el hombre que realmente... Sabemos la historia, ¿no es cierto? ¡Qué humillación más grande! Pero él entendió, como nosotros debemos entender, que ahí se aprende, ahí crecemos. Entonces, ¿qué mejor que pasar un tiempo en la ley de tu boca? Dice, mejor es la ley de tu boca, o sea, la palabra de Dios. Cómo el Espíritu Santo nos habla con la palabra de Dios. Lo triste, hermanos, es que no nos gusta leer la palabra de Dios. La rehusamos, le sacamos el quite. Cualquier noticia, cualquier cosa en la radio, cualquier detalle de casa, cualquier situación de nuestros hijos es más importante, y por ende acudimos corriendo y dejamos la ley de la boca de Dios a un lado. Es más fácil escuchar a otra persona que sentarnos en el silencio de nuestra vida devocional y en oración pedirle: Señor, enséñame, porque he sido humillado, estoy atribulado, tengo gran necesidad de ley de tu boca, aprender para recibir consolación. ¿Qué conoce del Señor hasta ahora? ¿Qué sabe del Señor? ¿Qué le ha enseñado el Señor? Y es bueno que lo anote ahí en la contratapa del boletín. Es bueno que anote, piense, medite. ¿Qué es lo que me ha enseñado el Señor? Alguien me dijo el otro día: pastor, ¿usted cuándo va a decir las cosas que ha aprendido cuando usted habla de ese verso? El próximo domingo vamos a ver. Porque yo les voy a pedir a algunos de ustedes que digan que han aprendido. ¿Ah? Y si ustedes son valientes, yo también lo seré. ¿Ah? ¿Les parece? Vi unas pocas manos. Quiero recordarme, déjeme poner los lentes para que los vea y después les pregunte. No. Quiero tomar Primera de Juan, el libro de Primera de Juan. ¿Por qué Primera de Juan? Porque en el culto de oración el jueves, realmente se nos leyó en una forma muy vulnerable. Se nos leyó este pasaje a modo de testimonio en Primera de Juan, capítulo 4. Preciosas palabras. Y a medida que escuchábamos a nuestro hermano y su testimonio y la lectura de este pasaje, en todos se nos asentó la verdad que Dios nos habló. Y sin cometer infidencias, no quiero entrar más allá, pero realmente ese pasaje que se leyó se anidó en el corazón, y Primera de Juan se anidó en el corazón, y cosas que el Señor nos está enseñando y que debemos aprender. Y muchos de ustedes ya las saben, pero vamos a hacer este ejercicio como para ir repasando y así hacer más fácil anotar, hacernos un punteo de las cosas que el Señor nos está enseñando. Fue bueno haber sido humillado para yo aprender. Primera de Juan, capítulo 3, y vamos a hacer un experimento aquí. Vamos a tratar de poner arriba el verso para que ustedes puedan seguirlo. Pero mientras técnicamente estamos haciendo eso, Primera de Juan 3:5. El texto santo reza, Primera de Juan 3:5. Ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados.
La venida de nuestro Señor Jesucristo fue muy específica. Se reduce ahí en el libro de los Romanos a que Cristo nació, murió, resucitó y ascendió a los cielos. La muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección es céntrico. Y la redención, esta compra de nuestra persona para quitarnos el pecado, es medular a su venida. Tú y yo sabemos, hemos aprendido, se nos ha revelado que Él vino a quitar nuestros pecados. Tú y yo somos santos. El Hijo, la hija de Dios, el que llega a Cristo, el que se aferra a la persona de Cristo, a su naturaleza y a su obra, no al hombre que está arriba, no al viejito por ahí arriba, no que quiero que me trate bien porque he hecho lo bien, no, pero a Jesucristo, Hijo de Dios, muerto y resucitado en el tercer día. Si creemos en Él, si lo aceptamos en nuestro corazón, si su Espíritu Santo mora en nosotros porque creemos en Él, nosotros vamos a saber claramente que se nos ha quitado el pecado. Él nos perdona y nos quita el pecado. ¿Por qué nos quita? Porque hubo un día en que nos acercamos quizás a este mismo altar. La mayoría de ustedes aquí mismo lo han hecho. Otros quizás en otra iglesia, otras quizás en el silencio de su hogar o en otro lugar, ¿no es cierto? Pero hemos llegado ahí y confesado, y Dios Padre se ha dignado en el nombre de Jesús de quitarnos nuestros pecados para que seamos limpios, para que de veras seamos santos. La realidad es, a veces nos avergüenza, ¿no es cierto? Estamos muy lejos de la santidad que Dios espera y de aparecer como creyentes cuyos pecados han sido borrados. Por eso, ¿no es cierto?, es menester la confesión continua. Primera de Juan 3:5, sabemos que Él nos quitó los pecados, nos perdonó nuestros pecados, nos hizo acepto al Padre. Eso lo sabemos gracias a Dios. Primera de Juan 3:14. Otra cosa que sabremos. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿Por qué? Amamos a nuestros hermanos. El Espíritu Santo, cuando llega, mora. Cuando Él quita nuestros pecados, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 1 Corintios 5:17. Cuando sucede ese acto por parte de Dios, como respuesta a esta fe que tú y yo ejercitamos en el momento adecuado, hemos pasado de muerte a vida. El texto santo y el apóstol San Pablo dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, mas ahora sois hechos vivos por la sangre de Jesucristo. No solamente ha quitado nuestro pecado, pero al hacer eso pasamos de muerte a vida. Muerte a vida. Y aquí el apóstol San Juan, lo llamamos, ¿no es cierto?, San Juan. Recuerden por favor, era escribiendo de Patmos. ¿Qué le había pasado? ¿Se acuerdan? Estaba en crisis, exiliado en la isla de Patmos. Yo he visto fotos de Patmos, pero parece el desierto de Atacama. ¿En qué cueva se habrá metido el apóstol? No sé. ¿Cómo se alimentó? Menos. A no ser que Dios proveyó milagrosamente por él. Pero de ahí escribe sobre el amor y nos dice, damos evidencia. Se da una evidencia clara que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a la hermandad. Amamos a la hermandad. Tremendo. Qué preciosa la palabra de Dios. Ley de tu boca. Mejor es la ley de tu boca que millares en oro y plata. Este es estatuto divino. No es estatuto de iglesia.
Yo creo que estamos más o menos aquí con los con estatutos. Pero necesitamos estatutos de Dios que profundamente calen en nuestro corazón. Hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. Fue bueno haber sido humillado para yo aprender tus estatutos, dice el salmista, rey David. La tercera cosa, Primera de Juan 3:19. En esto sabremos, nuevamente, otra cosa de la cual podemos estar muy asegurados. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Sabemos que Él ha quitado nuestros pecados. Ahora, en el verso 19, 3:19, 1 Juan 3:19. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él. Cuando se acepta al Señor Jesucristo, cuando pasamos de muerte a vida, cuando nuestros pecados son perdonados y hemos sido limpios por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos de la verdad. Cada uno de ustedes, yo, tú, todos los que han pasado de muerte a vida, que se aferran a Cristo, somos de la verdad. Y saben, hermanos, cuando tú sabes que eres de la verdad, no hay otra verdad. No hay otro nombre dado a los hombres, dice el texto santo. Es solamente Cristo. Cristo solo es nuestro anuncio, nuestra prédica, Él será. Siempre a Cristo exaltaremos, solo a Cristo se verá. Cristo, Cristo, Cristo al centro. Y cuando somos de la verdad cristiana de Cristo, nos sentiremos seguros. Si tú no estás seguro de tu salvación, cuidado. Estás dudando de Cristo. A veces nuestro Dios es súper pequeño, compadre. Súper pequeño. Estamos seguros que Él no es capaz de cambiarnos. Estamos seguros que su palabra, no estamos seguros si su palabra es verdad. La ponemos en tela de juicio. Cuando eso se empieza a hacer, por eso hay tantos que dudan y tantos que no tienen ninguna seguridad de su salvación. Tú y yo podemos tener seguridad de nuestra salvación porque somos de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Que Cristo quitó nuestros pecados, que Cristo a través de su muerte nos permite pasar de muerte a vida para reinar con Él eternamente por los siglos. Nos sentiremos seguros. Note, cuando tú sabes algo, sientes algo. Lo que yo piense es la base sobre la cual yo voy a actuar. Por eso hay cosas buenas en este mundo y hay cosas malas en este mundo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Por eso a nuestros hijos les cuesta entender cuando papá y mamá dicen, no te conviene salir y hacer tal cosa, no te conviene ir a tal y tal lugar, no te conviene ver tal y tal cosa. ¿Por qué? Porque a medida que uno va sabiendo, conociendo, aceptando las cosas, de pronto siente y hace. Es lógico eso. Y la palabra aquí es claro. Se sabe que somos de la verdad y por ende nos sentimos seguros y actuamos en esa seguridad. Qué importante tener la verdad de todas las cosas a mano, a medida que la ley de la boca de Dios nos va hablando, aún en medio de tribulación, en medio de humillación, porque estamos aprendiendo lo que Dios quiere aprender. Cuando uno está sufriendo debilidad física por enfermedad, qué sensible nos ponemos a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de esa humillación, sea física o emocional, nuestro espíritu puede alimentarse y crecer. Porque es la dimensión divina que Dios ha puesto en los hombres. Estás apagando al espíritu debido a humillación emocional, física o lo que fuera.
Tu espíritu puede surcar los aires de una manera que ni tú ni yo nos daremos cuenta. Simplemente estando en medio de ello llega la consolación, llega el aliento para subir, surcar y vivir en otras esferas. Seguimos, ahora primera de Juan 4:13. Sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros. Es como una pregunta, la voy a leer como pregunta. ¿Cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado de su Espíritu. La seguridad de la cual se hablaba anteriormente como conocedores de la verdad proviene, nos llega, se afiata, consolida, se basa en el hecho que tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Es así de simple. Algunos dicen, pero hay ciertas manifestaciones del Espíritu, o si no el Espíritu no está. No, eso es mentira. La llenura del Espíritu Santo se ve con la manifestación fecunda del fruto del Espíritu Santo, que es gozo, que es paz, que es benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, gozo, fe y amor. ¿Estaban los 9 ahí? Ojalá. Cuando ahí están en nuestra vida en forma permanente y constante, ebullientes, obviamente no hay evidencia más clara de que somos llenos del Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu, a medida que se apropia de nuestro ser, a medida que nosotros vamos cediendo a Él, va convenciendo de que estamos en Él, permanecemos en Él y Él en nosotros. El Hijo de Dios, que mañana, tarde y noche levanta su voz en oración a Dios, busca en la palabra de Dios el consuelo necesario, la dirección que se requiere. Ella va a entender que permanece en Él, que no hay minuto en que Él no hable, no hay segundo en que Él no quiera dirigirnos. Nosotros pensamos que es de domingo a domingo esta cuestión, nada que ver. Segundo a segundo, día a día, minuto a minuto, hora a hora, día a día. Permanecemos en Él y Él en nosotros. Que Dios me haya escogido a mí para poner de su Santo Espíritu es el gran misterio. ¿No sabéis que vosotros sois templos del Espíritu de Dios? Cada palabra que yo diga, que tú digas, cada acto, cada pensamiento se registra en el anal del Espíritu Santo y Él en algún minuto nos va cobrando. Oye, David, ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? El Espíritu del Señor no se va a cansar. Un buen chileno no se cabrea nunca de darnos un palito por la cabeza. Chiquillo, cuidado, ¿cómo se te ocurre? Y así, el Espíritu está ahí. El Espíritu está ahí porque permanece en nosotros. Nosotros nos sentimos parte de Él y Él nos siente a nosotros parte de sí mismo porque nos dio de su Espíritu. Ahí lo vemos en Corintios, ¿no es cierto? Capítulo 12, donde dice, se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Fuimos bautizados por un Espíritu y se nos dio de beber de un mismo Espíritu. ¿Qué pasó? Se me bautizó dentro de la iglesia. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo universal. Pero también se me dio de beber. El Espíritu Santo se radicó. Yo soy un templo del Espíritu de Dios. Por eso tengo que tener cuidado con lo que digo, con lo que hago, con lo que pienso, con lo que veo, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos que permanecemos en Él porque se nos dio de un mismo Espíritu. Podemos ir al banco con esto y retirar nuestra jubilación eterna. Primera de Juan 5:3. Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. La vida eterna viene solo por creer en el Hijo de Dios,
Jesucristo. No hay otra manera de entrar al cielo. Olvídate. No es a las buenas obras, no es un peregrinaje, no es yéndose al Medio Oriente, no es ninguna de esas cosas. Es simplemente creer en el Hijo de Dios. Y cuando creemos en Él, sabemos que tenemos vida eterna. Tú y yo tenemos vida eterna. O sea, nos vamos a ver en el cielo, chiquillos. Vamos a tomarnos un cafecito cortado por ahí. Yo quiero un buen asado. Yo ya le dije al Señor que aunque tenga hígado graso, a esa fecha, con cuerpo nuevo, y ahí ya tendré otro hígado, otra cosita, podré comer todos los asados que quiera. Sabemos que tenemos vida eterna. No, no es cierto. Sabemos que en el cielo solamente fijaremos nuestros ojos en Él. Lo declararemos una y otra y mil veces más, Rey de Reyes y Señor de Señores. La eternidad que nos espera. Y vamos a estar todos reunidos ahí. Yo no tengo ningún rinconcito por ahí, ni usted va a tener otro rinconcito por acá. Yo creo que en el humor del Señor nos va a juntar a todos ahí para que nos tengamos que ver a los ojos, todos juntos. Yo les confieso que hay gente en Estados Unidos que no quiero ver. Hay un profesor que me sacó la mugre en la universidad. Tenemos vida eterna, hermano. ¿Está segura de su vida eterna? ¿Está seguro que va al cielo? ¿Cuántas veces no hemos hablado con gente que dice, no, es que yo creo en Dios, pero no sé si el tatita Dios me va a dejar entrar? Uno por ser dije y no ofensivo, pero si me lo dijera uno de ustedes, olvídese. Hay que sacar la huasca espiritual al tiro nomás. No, si ha creído en el Hijo de Dios, usted tiene vida eterna. Va a estar en el cielo. Primera de Juan 5:15. Sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. El Señor no hace oído sordo a nuestras oraciones. Él dice sí, no o espera. Así de simple. Sí, no o espera. Él oye y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, dice el texto santo. Qué precioso es saber que en la soberanía de Dios nada nos pasa de la cual Él no se está dando cuenta. No hay sorpresas para Él, sino es la manera en que Él teje nuestras vidas, porque Él está armando una preciosa chaleca que hemos de llevar por la eternidad. Yo no sé cuántos de ustedes, sus madres, le hicieron chalecas. Yo me acuerdo que ahí en Temuco, en la segunda iglesia de calle Dinamarca, no en el templo que está ahí ahora, donde está el pastor Pepe Mardones, pero cuando estaba en el seminario, ahí en el instituto, yo me acuerdo que mi mamá, éramos 4, nos tejió a todos para la Navidad o Año Nuevo, ahora no me acuerdo, nos tejió una chaleca igual. Yo no sé cómo no vi que ella trabajaba, de seguro lo hacía tarde, porque a nosotros nos acostaban a las 9 de la noche, entre 8:30 y 9, compadre, no había televisión, la radio la fondeaba mi mamá y chao, a la cama. Hoy día un poco más difícil, pero yo seguro de que ahí ella estaba tejiendo estas chalecas. Y me acuerdo que el día domingo en la mañana, antes de ir a la escuela dominical a las 10, sacó las chalecas y nos las puso a todos. Ella tejió algo precioso de nuestras vidas, para nuestras vidas. Y fíjate que todavía han ido esa foto, con esa preciosa chaleca azul y franjas blancas. El Señor teje, y a veces no sabemos dónde, cómo y cuándo. Y nos preguntamos muchas veces por qué teje de esta manera o de otra manera, pero Él la teje para presentarnos perfectos el domingo por la mañana antes de salir al culto eterno. Al llegar a la eternidad,
Todos vamos a tener nuestros chalecos puestos con un precioso tapiz que Él ha tejido para ti y para mí. Él contesta nuestras oraciones, aunque yo las quisiera quizás de otra manera. Qué precioso es la soberanía del Señor. Él va a trabajar en la vida tuya, en la vida mía, en maneras indecibles. Nos va a pasar por el crisol para que salga algo puro, no sucio, puro, un oro puro, algo refinado. El proceso de refinamiento. ¿Cuál es? Refinamiento. El proceso de refinamiento, yo lo vi en Calama, ahí en la siderúrgica, Chuquicamata lo vi. El calor era increíble, pero lejos. Yo no sé cómo se trabajaba tan cerca, pero era un fogón, un fuego, un crisol inmenso, y de ahí salía el cobre, el metal rojo, el oro rojo de Chile. Pero el fragor, el crisol al rojo vivo, para que salga algo puro, rentable. Hermanos queridos, tú y yo somos como ese crisol en Chuqui, que Dios nos pone al rojo vivo, para que se destile solo aquello que será lo más rentable y saque la paja de nuestras vidas, la mugre de nuestras vidas. Lo que pasa es que ni tú ni yo lo vamos a hacer sin un fogón y sin una prueba. No, es que nos gusta. ¿A quién no? Nos encanta suavizar y dorarnos la perdiz, el autoengaño, el famoso autoengaño, que estamos súper bien y el Señor dice, bueno, ok, put your hand right there, pon tu dedito ahí, yo te voy a mostrar cómo es la luz. Nos quema. Él oye nuestras oraciones. El futuro está en sus manos. Primera de Juan 5:18. Este no es un verso fácil. Sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Una traducción literal, no practica el pecado. Sabemos que cometemos pecados. Si pecamos, dice el texto santo, abogado tenemos ante Dios Padre. Ora el Hijo, ora el Espíritu Santo con gemidos indecibles. Pero el que es nacido de Dios no practica el pecado. Sabemos esto, lo entendemos. Por algo Dios dijo, sed santos como yo soy santo. San Pablo, sin atribuirse soberbiamente nada, dijo, por favor, chiquillos, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. ¿Podemos tú y yo decirle eso a los demás? A cualquier hermano en la iglesia o que no esté en la iglesia, podemos decirle, oye Ricardo, oye David Jr., oye Esteban, imítenme a mí, su padre, porque yo imito a Cristo. ¿Puedo decir eso? ¿Puedes tú decir eso? No practica el pecado. No es nunca una excusa decir, pero somos seres humanos. No es nunca una excusa eso. Dios no la va a admitir, nunca. Nos va a dar 3 coscachos, no uno. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué desafío, qué glorioso desafío nos da el Señor de ser impecable. Pero como Él sabe, Él nos declara santos de todas maneras, imagínate. Segunda de Corintios, ¿no es cierto?, nos dice, a los santos que están en Corintios, llamados a vivir santamente, a los santos en la iglesia de Las Condes, llamados a vivir santamente. Tú y yo tenemos un llamado diario a vivir en santidad, a vivir santamente. No excusen nunca el pecado en sus vidas. No excusen nunca una reacción ajena a la de Cristo en sus vidas. Ay, porque lo otro... No podemos excusar.
El que es nacido de Dios no está en pecado, no practica el pecado. Mi abuelito, que fue misionero a China, me acuerdo que hablando sobre el libro sobre el futuro, el porvenir, él nos explicaba, yo estaba en una de sus clases, en una de las iglesias ahí, y él decía, en ese verso donde dice, y Dios enjugará toda lágrima. Él decía, hermanos, el Señor en su misericordia va a enjugar nuestras lágrimas porque nosotros vamos a poder ver lo que pudiésemos haber hecho y no lo hicimos. Me marcó. Me acuerdo, cabro de 14 años, 13 años nomás escuchando a mi abuelo, pero me marcó. Va a ser penoso el día de esa revelación cuando mira David, mira cómo reaccionaste, compadre, cómo se te ocurrió, por qué cediste. Y lágrimas van a venir a nuestros ojos. Nos vamos a sentir como el forro, muy apenado. Pero Él en su misericordia va a venir con un pañuelito limpio, y uno para cada uno por si acaso, con un pañuelito limpio y nos va a limpiar. Porque cuando hay lágrimas, hay confesión. Y el Señor guarda esas lágrimas porque Él ahí perdona. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:19. Otra cosa. Sabemos, y estas cosas son las que sabemos, ¿no es cierto?, de veras, y quizás el Señor ha venido tratando contigo y conmigo estas cosas en medio de la humillación, la frustración. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. La realidad de este verso nunca lo vi con tanta claridad cuando estaba orando por la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Siria. ¿Sabía usted que teníamos misioneros ahí? No misioneros, perdón, iglesia, no hay misioneros norteamericanos ni en otro corte. ¿Pero sabía usted que había una veintena de iglesias de la Alianza Cristiana y Misionera en Siria? Y bueno, ustedes saben las matanzas, hay más, las Naciones Unidas dicen que hay por casi 7.000 muertos ya. Ayer fue un día muy frustrante para la Liga Árabe que quería algún tipo de sanción, pero yo pensaba, Señor, ¿qué le está pasando a tu pueblo? A mis hermanos alianceros. Me puedo solo imaginar a los directivos y a los pastores tratando de cuidar el redil. Sobrevivir nomás. El maligno haciendo la suya con la vida de las personas. La muerte a diestra y a siniestra, la escasez, ¿para qué decir? Y oraba que el Señor protegiera a nuestros hermanos, no solo de la Alianza Cristiana y Misionera, los líderes que están tratando de traer consuelo, socorro a tanta gente, pero también a la iglesia cristiana en general. Somos hijos de Dios, por un lado, pero sabemos que el mundo está en las manos de Dios. Pero eso se rectificará. Se rectificará. Ahí mismo, cerquita de Siria, sobre el monte de los olivos, descenderá el Mesías, Cristo. Se aplanará ese cerro. Vertientes fluirán. Agua bendita, por así decirlo, regará todo el Medio Oriente. La paz llegará de veras, porque sobre ese trono Cristo reinará y toda lengua tendrá que confesar. Toda rodilla tendrá que doblarse. Hoy se niega, se escupe, se traba. Pero ese día, cuando el Mesías, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores esté ahí, ya el mundo no estará en las manos del maligno, sino en las manos de Él. Hermanos queridos, al pensar en tantos países, piensen en Nigeria, donde se están matando a los cristianos, en Egipto, donde se están quemando las iglesias.
en Siria, donde apenas sobreviven los cristianos. ¿Estamos orando por ellos? ¿O estamos sumidos en nuestra propia congoja sin pensar en los millones de hermanos creyentes que sufren y solo claman a Dios para sobrevivir? ¿Qué oportunidad tenemos de que nuestros hijos salgan de este lugar, de esta iglesia, para ir a esos países? Lamento decir que los gringuitos ya no van a poder hacer mucho por allá. Quizás entrar y salir. Pero ustedes sí podrán hacerlo, hermanos. Sus hijos lo podrán hacer. Ustedes los podrán enviar. ¿Están orando por eso? Para robarle al maligno su control sobre esta tierra. No cansen en eso. Y por último, Primera de Juan 3:2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque le veremos cara a cara, tal como Él es. Somos hijos de Dios hoy día, eso lo sabemos, tenemos la certeza, el Espíritu Santo mora en nosotros, lo hemos aceptado como Salvador personal, sabemos que somos hijos de Dios y Él nos controla y el mundo está en manos del enemigo por un tiempo, pero hoy, en 1 Juan 3:2, sabemos, sin embargo, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Todo este proceso, ¿se acuerdan del libro de los Romanos capítulo 8, donde se habla de la predestinación? Fuimos predestinados por Él para ser transformados a la imagen de Cristo. La predestinación de Dios para mi vida, para tu vida, tiene un solo propósito: que tú y yo seamos transformados. Ahora, yo le puedo hacer el quite a esa transformación. El Espíritu Santo puede estar hablándome y yo lo entristezco. El texto reza: no entristezcáis al Espíritu que está en vosotros. Pero yo puedo entristecerlo, yo puedo rechazar y decir: no, thank you but no thanks. Gracias, pero no, fíjate que yo anido esto y esto me lo voy a guardar aquí adentro y no te lo voy a entregar. No quiero transformarme como Cristo es. Yo le puedo negar eso, fíjate. Tú también. Todos podemos negarle. Pero sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él. Si tú y yo no queremos ser transformados ahora, el Espíritu nos va a dar como caja para que sí lo seamos, pero llegará el día, gloria al Señor, que con todas nuestras debilidades, con todas nuestras frustraciones, con todos los atajos que le hacemos al Espíritu para transformarnos, Él nos transformará. El texto santo dice que tocará la trompeta y seremos llevados, ¿no es cierto?, en un abrir y cerrar de ojos y seremos transformados. Pero Dios quiere que este proceso comience ahora, porque Él quiere que el mundo vea a hombres y mujeres transformadas por el poder del Espíritu Santo, conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, viviendo el día a día de esa manera, amando de esa manera, perdonando de esa manera, para que el mundo vea que somos distintos. Tú no podemos actuar de la misma manera. Bueno, esas son cosas que hemos, como dice el buen gringo, supido, hemos sabido, ¿no es cierto? Son cosas que sabemos, que hemos venido aprendiendo. Pero deben haber muchas cosas más. Piensen esta semana, ocupen la palabra. Aquí yo ocupé Primera de Juan, ¿no es cierto?, motivado por la preciosa lectura que hizo el hermano en el culto de oración, relatándonos un testimonio tan poderoso. Use su Biblia. La ley de su boca, como dice el Salmo 119, 72. Y anote ahí lo que ha aprendido.
próximo domingo vamos a continuar. No queremos despejar la mente de las cosas. No queremos hacerlo. No queremos despejar la mente de las cosas que Dios nos está enseñando. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos que a veces somos tan ignorantes de ella. Y si no somos ignorantes, somos desobedientes frente a ella. Te pido perdón por no querer leerla a veces. O al leerla decir, pucha, esto lo necesita otra persona. Señor, cuando tú quieres hablarme a mí, tú quieres hablarnos a nosotros, Señor. Nosotros como individuos aquí en Las Condes, como parejas, familias, como iglesia, como empresarios que son algunos, estudiantes o trabajadores. Señor, sigue hablándonos. Dichosos somos si caemos en tribulación, porque ahí es cuando tú nos enseñas, tú nos purificas. El crisol se calienta y de ahí sale el cobre al rojo vivo. Útil, rentable. Queremos ser útiles y rentables después del gran fogón. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Y te daremos a ti la honra y la gloria. Amén.